Espíritu, lléname de ti. Ven Espíritu, lléname de ti. Lléname con tu amor. Buenas noches, hermanos, amigos. Esperando que ustedes se sientan bien, y yo estoy muy alegre y muy agradecida de cada uno de ustedes, porque verdaderamente puedo ver la acogida que está teniendo nuestro programa, tu programa Caminos de Fe. Así es que también doy gracias al canal Promesa MRC por abrir las puertas a este programa y a tantos programas para seguir creciendo. Así es que cuento con ustedes y le doy las gracias infinitas. Voy a dar las gracias de manera especial a nuestra querida Ramona Jiménez desde Jima, Bonao. Ella es una fiel oyente, abonada en nuestro programa cada día, que está esperando que nuestro programa comience. Así es que, Ramona, Josefina me da todos tus mensajes. Que Dios te bendiga grandemente. Y ahora vamos a pedir el Espíritu Santo de Dios. Como todo lo que emprendemos debe de estar, ¿verdad?, regido por ese Espíritu Santo. Así que a ti te recomiendo también que desde que tú te levantas tenemos que poner nuestra vida y todo lo que somos y tenemos en las manos del Espíritu Santo de Dios. Esa fue la promesa que el Señor nos dejó. Vamos en este momento a poner este programa esta noche en sus manos. Y pedimos al Espíritu Santo en este momento que venga y que se derrame con poder, que se derrame esta noche y siempre, que nos visite a ti donde tú estás, para que te dé la gracia de abrir tu corazón y abrir este mensaje, para que tú recibas estos regalos maravillosos que Él tiene para ti. Que el Espíritu Santo de Dios venga y se desborde grandemente en este momento, que nos llene de sus dones y carismas para poder hablar todas las palabras que vienen de Él. Que solamente de mis labios pues salgan palabras de bendición, palabras que den frutos abundantes en su pueblo. A nuestra Madre Santa María también le vamos a pedir que ella esté aquí intercediendo como una madre buena que es, y que nos arrope, que te arrope a ti también con su manto de amor, con su manto de madre. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en nuestras vidas. Muchas gracias. Y queridos hermanos, esta noche es una noche muy importante. ¿Qué están ustedes mirando aquí? Tenemos regalos. Aquí tenemos varios regalos, y estos regalos pueden ser para ti. Este tiene mi nombre, ya sea que este regalo es mío. Vamos a ver a quién les gustan los regalos. A mí me gustan los regalos, y de seguro que a ti también. Habrá alguna persona alguna vez de escuché, a mí no me gustan los regalos, dijo, pero toda regla tiene su excepción, ¿verdad? Pero a nivel general, como el 80 o 90% de las personas, pues nos gustan los regalos. Esta noche habrá un derroche de regalos en tu vida. Un derroche de regalos de parte de nuestro Dios para ti. Lo único que tú tienes que hacer es, ¿sabes qué? Abrir tu corazón para que tú recibas todos esos regalos que Él tiene, y los tiene con tu nombre. Así es que, ¿y sabes por qué digo eso? Porque hoy vamos a tratar el tema de los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. Y es que ya estamos camino muy cerca de Pentecostés. Sabemos que Pentecostés fue la fiesta del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? En donde el Espíritu Santo se derramó, así como nos lo dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, verso 3, y te lo voy a leer textualmente de la palabra, para que vea cuál fue la promesa que hizo nuestro Dios y también nuestro Señor Jesucristo a los discípulos. Y dice: después de su pasión,
se les había presentado vivo durante 40 días. Se está refiriendo a Jesús, que se presentó vivo durante 40 días a los apóstoles, a los discípulos, dándoles muchas pruebas, mostrándose y hablando del reino de Dios. Mientras comía con ellos, les encargó que no se alejaran de Jerusalén, sino que esperaran lo prometido por el Padre, la promesa que yo les he anunciado. Les dijo, o sea que es Jesús quien está hablando en este momento, que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados dentro de poco con Espíritu Santo. Palabra de Dios. Quiere decir que el mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que no se apartaran de Jerusalén hasta que no recibieran el Espíritu Santo. Recordemos que los discípulos tenían mucho miedo, estaban llenos de temor y estaban escondidos en el aposento alto. Porque ellos decían, si esto le hicieron a Jesús, ¿verdad? Con todos los signos que hizo, ¿qué no nos harán a nosotros? Y por eso Jesucristo sabía que tenía que enviarle una fuerza superior que era su Santo Espíritu para que ellos pudieran quedar capacitados y llenos y poder salir a cumplir esa misión que Él les había dejado en sus manos. Es decir, que todos tenemos una misión. Tú tienes una misión y yo también tengo una misión que cumplir. Y esa misión que tú y yo tenemos, solamente podemos cumplirlas con el Espíritu Santo de Dios. No podemos ser cristianos si no vivimos con el Espíritu Santo, porque entonces, ¿cómo vamos a vivir si no tenemos el Espíritu Santo? Tú ves por ahí cómo viven las personas que no creen en Dios, algunas personas haciendo cosas mal hechas, cuántos suicidios, cuántas personas hoy en día que hacen el mal, ¿verdad? Que se dedican a las guerras, en fin, tantas cosas. ¿Por qué? Porque las misiones verdaderas con las cuales fueron creadas, pues no las han desarrollado con el Espíritu Santo de Dios. Lo cierto es que necesitamos los dones del Espíritu Santo. ¿Y qué son los dones del Espíritu Santo? Varios puntitos sobre ellos. Son gracias especiales. Esas gracias especiales que el Señor nos da ¿para qué? Para que tú y yo podamos cumplir las cosas que tenemos que hacer. Son regalos. ¿Qué es un regalo? Cuando tú das un regalo a una persona, tú se lo das a quien tú quieres y de la manera que tú quieres. Tú le das lo que tú quieras, ¿verdad? Pues así mismo son los dones. Son regalos de Dios, regalos de Jesucristo que a través de su Santo Espíritu Él nos da y los da a quien Él quiere y como Él quiere. También son las manifestaciones dadas por el Espíritu Santo a sus servidores. Si tú y yo servimos al Señor, tenemos necesariamente que contar con el Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo de Dios no podemos hacer nada porque es el Espíritu Santo de Dios quien nos capacita para nosotros poder cumplir esa misión. Yo estoy aquí parada dando este tema con este programa y obviamente tengo que contar con el Espíritu Santo de Dios porque si lo hago por mi propia cuenta no va a salir bien, voy a hablar de manera humana y hablamos precisamente en nombre del Señor a través del Santo Espíritu de Dios, ¿verdad? Quiere decir que una de las cosas más importantes de las cualidades para recibir el Espíritu Santo de Dios es la humildad. Esa cualidad es clave para tú recibir los dones del Espíritu Santo. Recordemos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, la más humilde de todas, ¿verdad? Ella cuando recibió el Espíritu Santo, cuando el ángel le dijo, alégrate llena de gracia, tú vas a ser la Madre de Dios, ella no salió por ahí corriendo a anunciar con un altoparlante, yo fui la escogida, yo seré la Madre de Dios, wow, qué bien. No, todo lo contrario, se quedó callada y en silencio. ¿Y qué hizo ella? Desde la humildad que la arropaba, que en vez de irse a darse bombos, reconocimiento, porque ella iba a ser la Madre de Dios, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo ella? Se fue a servir. Se fue a servir a su prima Isabel.
Y ella cuando llegó allá ni siquiera le dijo nada tampoco a su prima Isabel, sino que el mismo Jesucristo fue quien se presentó y saltó en su vientre, saludó, ¿verdad? A su primo Juan, que estaba en el vientre de Isabel, y ahí fue que Isabel reconoció, wow, bendita tú entre las mujeres, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Por esa humildad que caracterizó a nuestra madre, ella fue premiada precisamente con el don del Espíritu Santo y para ser la madre de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, para nosotros recibir el Espíritu Santo de Dios, bueno, ya lo recibimos a través del bautismo y de la confirmación. Cuando nos bautizamos recibimos el Espíritu Santo y luego lo confirmamos, ¿verdad? Valga la redundancia cuando recibimos la confirmación. Recibimos dones y carismas, pero ¿qué pasa con esos dones y carismas? Que nosotros como que lo enterramos. Mientras estamos pequeños y nos bautizan pequeñitos, esos dones quedan dormidos ahí hasta que nosotros creamos esa conciencia, hasta que nosotros pues vamos desarrollándonos, ¿verdad? En nuestras vidas. Y lo cierto es que ya cuando tenemos conciencia, entonces esos dones lo despertamos y ponemos y hacemos uso de cada uno de esos dones. Por ejemplo, para algunas personas se dedican a ser maestros, otros son enfermeros, otros son pues cualquiera profesión que nos dediquemos, tenemos un don específico. Yo no me imagino siendo médico, ¿verdad? Siendo doctora, ni siendo profesora de filosofía, de psicología. ¿Por qué? Porque yo no tengo esos dones. Sin embargo, yo siempre me he dedicado a hacer, pues, trabajos de oficina. Esos son mis dones. Y aquí también, en cuanto a oficios espirituales, pues, proclamo la palabra de Dios, otros se dedican al canto, otros se dedican pues al servicio o a limpiar la iglesia. Todos son dones y carismas que tenemos y con los cuales el Espíritu Santo de Dios nos capacita. O sea que si tú crees que tú no tienes un don, pues eso es mucha mentira. Quítate, bájate de ahí, de esa nube que tú no vas. Todos tenemos dones y carismas. No hay nadie que haya sido creado por Dios, que haya venido a este mundo sin dones y carismas. Aún las personas que dicen que se sienten llenas de miedo, de ansiedad, de angustia, que arrastran situaciones de rechazo desde el vientre de sus madres, piensan como que no tienen valor. Pues aún así, aún esa persona, si ese es tu caso, pues también tiene dones y carismas. Ahora yo te pregunto, ¿cuáles son esos dones y carismas que tú tienes? Ya tú has descubierto esos dones que el Señor te regaló. Ya lo has puesto en práctica, esos dones y carismas. Ahí está el detalle, que nosotros tenemos mucho miedo para desarrollar la misión que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. Y decimos, ay no, yo no doy para eso. ¿Y cómo yo me voy a parar a hablar en público? ¿Y cómo yo me voy a parar en la iglesia a leer la palabra de Dios? ¿Cuántas veces yo he escuchado y visto personas con una voz preciosa que pueden proclamar la palabra de Dios? Sin embargo, no lo hacen porque tienen miedo, pero el Espíritu Santo de Dios te va a capacitar, te va a dar esa gracia que tú necesitas, porque no es por propia cuenta que estamos en los caminos de Dios cumpliendo una misión, sino que es el mismo Espíritu Santo de Dios que te va a capacitar. No venimos formados para desarrollar esta u otra función, sino que si tú abres tu corazón al llamado que Dios te hace, Él te va a capacitar para esa misión. Oh, pero ¿tú crees que yo estoy aquí por gusto? Porque soy la que me siento segura de mí misma, de estar hablando aquí. No, tú tienes que ver cómo yo me pongo. O tú tienes que ver, yo tengo más de 15 años, querido hermano, leyendo, proclamando la palabra de Dios. Y cada vez que yo proclamo la palabra de Dios, mis hermanos, me lleno de unos miedos, de una angustia terrible. Es normal sentir miedo, sentir angustia, porque cuando tú trabajas para el Señor es algo muy grande. Tú no estás hablando en tu nombre. Y por eso sentimos el miedo. Pero ese miedo tenemos que enfrentarlo simplemente. Y el Señor, a través de su Santo Espíritu,
nos va a ir capacitando. Y mira que a mí la gloria sea para Dios. Me dicen, pero tú proclamas muy bien, pero yo digo, si tú supieras cómo yo me siento cada vez que yo proclamo la palabra de Dios o hago cualquier cosa para el Señor. Ah, tú te sientes muy bien, tú no eres tímida, me dicen. Claro que sí, y muy tímida. Sin embargo, yo he decidido vencer los miedos, descubrir la misión que el Señor me puso y obviamente tengo que dejar que el Espíritu Santo con sus dones pues me siga capacitando, porque si no te van a pedir cuenta de los talentos que tú hiciste con tus talentos, que son los mismos dones y carisma que el Señor te ha regalado. Por eso te pregunto, ¿qué tú estás haciendo con tus talentos? ¿Qué tú estás haciendo con los dones que el Señor te regaló? Así es que vamos a ver los dones que conocemos son 7. Generalmente decimos son 7 dones del Espíritu Santo. Pero en este mismo mes en el mes de mayo, yo participé en un retiro y el padre Yacid dijo que los dones del Espíritu Santo de Dios son infinitos. Lo que pasa es que nosotros no nos abrimos a esa gracia, no nos abrimos a esos dones y por eso lo desconocemos. Así es que vamos a ver lo que más conocemos que nos lo menciona la palabra de Dios. Primero vamos a ver el don de entendimiento. Con el don de entendimiento, el Señor nos permite entender las cosas y nosotros podemos saber lo que Dios nos dice y el poder de Dios mediante su palabra. Podemos entender entonces a través de este don la palabra de Dios, la voluntad de Dios en tu vida, la voluntad de Dios en mi vida, lo que el Señor te pide a través de su palabra. También podemos, a través de este don, podemos comprender la voluntad del Señor y la forma de pensar de Dios. Y muchas veces tú y yo no entendemos, ¿verdad? No entendemos lo que nos pasa. A veces se nos muere un ser querido, nos perdemos un empleo, pues perdemos lo que sea, pasamos situaciones muy difíciles y no entendemos, vivimos quejándonos, pero Señor, ¿y por qué yo? ¿Por qué a mí? Yo no he sido tan mala en la vida, yo no he sido esto, yo no he sido lo otro, vivimos quejándonos constantemente porque no entendemos qué es lo que Dios quiere para tu vida, qué es lo que Dios va a sacar con esa situación que se está presentando en tu vida. Recordemos lo que dice San Pablo en una de sus epístolas, de sus cartas, todo obra para bien de los que Dios ama. Entonces, cuando te pase algo, tú tienes que tratar de entender, de abrirte a esa gracia y decirle al Señor, ¿qué tú me quieres dejar de aprendizaje en esto que me está pasando? Por ejemplo, las parábolas. Las parábolas de la palabra de Dios son como más o menos algunas 12 parábolas y el Señor cogía a sus discípulos y los llevaba aparte para explicarles las parábolas porque no entendían. Y aún Jesucristo les predicaba, les explicaba las parábolas, muchas veces tampoco las entendían. Y por eso le decía, pero qué tercos y ciegos son ustedes que no logran entender lo que les digo. O sea, a veces no es fácil abrirse a ese don del entendimiento, pero sí tenemos que pedir ese don porque es muy necesario en nuestro diario vivir. El segundo don vamos a tratar el don de consejo. El don de consejo tiene dos partes. Primero, ser aconsejados por el Señor y segundo, aconsejar a otros. ¿Y de qué manera podemos recibir consejos de Dios? Pues cuando el Señor nos aconseja, nos dice qué hacer y cómo proceder en una situación específica, en una situación determinada. A veces tenemos que tomar decisiones muy cortantes, difíciles, que pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas y estamos desorientados. Lo primero que tenemos que hacer es ir donde el Señor para ver qué nos quiere decir el Señor. Pero muchas veces, ¿qué hacemos tú y yo? Vamos donde un amigo, donde una amiga y recibimos ese consejo de una persona que ni siquiera lleva una vida espiritual. Y por eso entonces vivimos fracasando en nuestro caminar. Tenemos entonces que hacer las cosas que Dios nos manda. Y con el don de consejo podemos experimentar qué nos dice el Señor, qué hacer
y cómo proceder en una diferente situación. Para eso tenemos que escuchar la voz de Dios, dedicarle tiempo. Dios nos habla ¿dónde? Nos habla en el silencio, nos habla a través de la oración, Dios nos habla a través de su palabra, ¿verdad? Pero a veces nosotros queremos en el bullicio de la vida, ¿verdad? Del diario vivir, pues queremos que el Señor nos hable y no dedicamos tiempo para eso. Hay veces el Señor no te puede hablar en una discoteca, escuchando un reggaetón, ¿verdad que no? El Señor no te puede hablar tú tomando tragos o viviendo una vida desordenada. No, mi hermano, si tú quieres que el Señor sea que te aconseje, tú tienes que ir a sus pies, tú tienes que ir al Santísimo, escuchar su voz y preguntarle constantemente, ¿qué tú quieres, Señor, que yo haga? ¿Qué tú me aconsejas en esta situación? Yo recuerdo cuando tenía los negocios, en algunos temas, en algunos programas ya lo he tocado, esos negocios, me dijo un sacerdote que convenía que yo vendiera esos negocios, pero yo no quería deshacerme de ellos porque aunque ya no estaban vendiendo casi nada y yo vendía y yo debía mucho dinero, más de medio millón de pesos en deuda y estaba siendo perseguida y de todo y hasta me escondía, pero yo no quería deshacerme de eso porque era la única seguridad material que yo tenía para mantener mis hijas. Entonces él me dijo, pídele al Señor que te revele a ti misma, que te confirme lo que yo siento en mi corazón. Y eso fue lo que hice. Yo le dije al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Mira, si viene de ti, ponme una solución. Yo me voy a predicar con mis hijas que tenían 12 y 11 años y ellos pertenecían en un grupo de oración y se fueron a predicar y las acompañé. Si viene de ti, Señor, y tú quieres que yo lo venda, pues por favor, dame una solución a mi regreso. Y efectivamente, así pasó, mis hermanos. Cuando yo vine ya había un señor que quería comprar los negocios y lo vendí a muy buen precio y pude pagar más de 300,000 pesos, casi más de la mitad de la deuda, porque yo decidí escuchar al Señor y aunque yo no quería, soltar, ¿verdad? Esa seguridad que yo tenía, la solté y escuché mejor la voz de Dios, escuché su consejo. También tenemos que tener cuenta cuando aconsejamos a otros. Cuando alguien se acerca a ti y te pide un consejo, tú tienes que pedirle un tiempo, dile, voy a orar, a poner esta situación en manos de Dios para ver qué quiere el Señor con esa situación que te está sucediendo, que te está pasando. No te precipites, no te aceleres, porque resulta que después entonces damos un consejo negativo o un consejo que en vez de hacerle bien a esa persona, lo que lo va es hundir más en una situación mucho más difícil. Y cuando tú vayas a pedir consejo, y cuando yo vaya a pedir consejo, también tienen que tener en cuenta a quién tú le vas a pedir ese consejo o esa opinión. No es a todo el mundo que se le pide un consejo, pero también hay otro tema, que las personas piden consejo a una persona que ve que le puede complacer. Si tú sabes que algo no te conviene y tú quieres otra cosa, tú vas a aquella gente y le dices, ¿verdad que sí? Que eso es lo que me conviene, porque tú buscas una gente que te diga lo que a ti te conviene muchas veces. Entonces, eso no es un consejo efectivo para ti. Tenemos que tratar verdaderamente de buscar a esas personas que pueden ser pilares en nuestras vidas, que nos acerquen más al Señor, aunque el consejo que nos den no sea el consejo más efectivo, no es lo que tú y yo deseamos escuchar. ¿Cuántas veces yo he pedido algunos consejos y me han dado esos consejos que yo no le he querido escuchar? Y por eso fracasé muchas veces en mi vida, porque somos tercos, ¿verdad? Sin embargo, conforme vamos en el camino del Señor, vamos aprendiendo a escuchar y a disfrutar, a vivir y poner en práctica todos esos dones y carismas que son para nuestra edificación verdadera. Y déjame decirte que la vida que yo llevo hoy en día, yo no la cambio por la vida que he llevado en tiempo atrás. Este crecimiento que el Señor me ha permitido cada día que leo su palabra, a través de sus dones, de verdad que no. Cada día tienen más valor en mí. Vamos ahora con el tercer don, el don de ciencia. Este don de ciencia nos hace ver la presencia de Dios en el mundo, en la creación y en la naturaleza. Recordemos que en el Génesis capítulo 1 nos habla de la creación y dice que todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno.
creó los animales, creó los árboles, creó el firmamento, creó todo lo que hay en el mar. Bueno, creó todo cuanto existe. Y dice que todo era bueno. Pero el último día, el sexto día, dice que creó al hombre a su imagen y semejanza. Y ahí dijo que era muy bueno. O sea, que todo lo que es creación de Dios es algo bueno. Y en todo lo que existe en la naturaleza, tú y yo tenemos que ver a Dios. Por eso muchas veces yo he visto niños maltratando a los animales, maltratando a las plantas inclusive. Y qué duro es verlo, porque significa que les falta el don de ciencia. Cuando tú tienes el don de ciencia, tú aprecias toda la naturaleza, qué belleza. Tú aprecias la lluvia, tú aprecias el sol, tú aprecias todo. Y hablando de la lluvia, yo me recuerdo cuando yo no había vivido mi encuentro personal con el Señor, yo, así como estaba el día, así me ponía yo. Cuando el día estaba gris y lluvioso, así estaba, así estaban mis emociones. Y yo no me gustaba que lloviera. Sin embargo, hoy en día, cuánto disfruto de la lluvia. Si me cae un poquito, pues, en la cara, que estoy en la calle, lo disfruto, de verdad que sí. No es que tenga el don de ciencia, ni mucho menos, pero sí estamos en el camino, porque queremos pues tenerlo y lo pedimos los dones, ¿verdad? Entonces quiere decir, mis hermanos, que ese don de ciencia es esa presencia de Dios en todo lo que a ti te rodea, especialmente en la naturaleza. Eh, Nos muestra también cómo Dios ha obrado a través de la historia. Es a través de ese don de ciencia que sabemos. El Señor sabemos que ha obrado a través de la historia de la salvación en el hombre desde el libro del Génesis, que es el primer libro, hasta el libro del Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, nos narra la historia de la salvación del hombre. O sea, desde que Él lo creó en el Génesis hasta la venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que se llama la parucía, que donde más o menos nos habla en el Apocalipsis, que dicho sea de paso, es un libro muy controversial y que nosotros nos asustamos porque usa muchas imágenes, ¿verdad? Pero lo cierto es que durante todo ese tiempo el Señor nos habla de la historia de la salvación. Y es a través de ese don de ciencia, nos dice cómo Dios obró con poder en el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan cuando abrió en dos el mar rojo, verdad? La naturaleza para que su pueblo pasara, como Dios, perdón, defendía a su pueblo a capa y espada, ¿verdad? Mandaba muchas plagas al faraón, a los egipcios, ¿para qué? Para liberar a su pueblo. Pues todo eso es a través del don de ciencia que tú y yo podemos ver esa hermosa y maravillosa historia de la salvación que Dios ha hecho con el hombre y también cómo Dios sigue obrando hoy en tu vida. Porque esa historia de la salvación sigue siendo efectiva en tu vida hoy. Sigue mostrándose. Dios sigue mostrando su amor en ti. Dios sigue mostrando su misericordia en ti, en cada cosa que a ti te pasa. Cuando caemos nos levanta. Entonces, sigue esa historia maravillosa de Dios, Él manifestándose en tu vida y en mi vida, ¿verdad? Y el don número 4 es el don de temor de Dios. ¿Y en qué consiste el temor de Dios? Es cuando nos enamoramos de Dios. Cuando nosotros nos enamoramos de Dios, queremos hacer la voluntad de Dios, lo que el Señor nos pide. Tenemos temor de fallarle a Dios. Tenemos temor de pecar, de ofenderlo, porque no queremos ofender a lo que amamos. Cuando tú y yo nos enamoramos de una persona, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Queremos pues darle lo mejor, vivimos riéndonos, la complacemos en todo. Yo recuerdo cuando Pedro y yo comenzamos nuestros amores. Yo era una persona un poco sombría, como triste y sonreía poco. Y me delaté de una vez, porque cuando Pedro empezó a llamarme 5 veces al día y me hacía sonreír,
Y yo que me acostaba, como decimos en nuestro país, yo me acostaba con las gallinas, ya a las 8 de la noche yo estaba durmiendo. Pero desde que Pedro entró en mi vida, yo empecé, señores, a acostarme a las 11 de la noche y a las 12 de la noche, esperando las llamadas de Pedro. Y de verdad fue algo hermoso y maravilloso. Pues el enamoramiento es muy, muy hermoso realmente porque nos hace sonreír, nos devuelve la alegría y queremos sobre todo pues nosotros complacer a la persona que amamos. Pues eso mismo es el temor de Dios. Cuando nos enamoramos de nuestro Señor Jesucristo, no queremos fallarle. Vivimos diciéndole piropos, visitándolo, ¿verdad? Así como tú visitas tu novia, pues también tenemos que visitar a nuestro Señor, ¿a dónde? En el Santísimo, en el Sagrario, ¿verdad que sí? Así le demostramos nuestro amor a nuestro Señor y vamos a hacer cada día su voluntad. Es algo bien difícil realmente hacer la voluntad de Dios, porque muchas veces va en contra de nuestros propios deseos, muchas veces va en contra de nuestras propias expectativas. Y de verdad, lo más hermoso es abandonarnos a los deseos de Dios, sentir ese temor de mejor complacer al Señor. Y te lo digo por mí, porque mira, por ejemplo, si yo me hubiese quedado con ese negocio, haciendo lo que yo quería y no le hacía caso de lo que el Señor me estaba manifestando, yo estoy segura 100% que yo no estuviera aquí hoy en día, porque era tanto estrés que yo sentía en ese negocio, cómo me llenaba de angustia, de estrés, de ansiedad por tantas situaciones y problemas que yo no estaría viva hoy en día. El estrés me hubiese ya matado, cobrado mi vida. Estoy muy segura de ello. Entonces, quiere decir que también el temor de Dios nos da perseverancia. Cuando tú y yo caemos, nos volvemos y nos levantamos cuando amamos al Señor. ¿Qué dolor seguro tú sientes? Porque yo siento dolor de corazón cuando yo sé que ofendo al Señor con algo que yo hago, que sé que a Dios no le agrada. Yo siento un dolor de corazón. Wow, Señor, te ofendí una vez más, Señor. Voy a empezar de nuevo y sigo tratando me acerco a Él y yo sé que Él me recibe con los brazos abiertos y me da esa perseverancia para no volver a caer tan pronto, ¿verdad? En las mismas situaciones. Por ejemplo, ¿cómo se manifiesta, en cuáles actitudes se manifiesta el temor de Dios? Cuando nosotros vamos a pecar, cuando nosotros vamos a hablar mal de los demás, ¿verdad? Entonces, en ese momento, la persona que tiene el don de temor de Dios reflexiona y hace como un stop, un alto en el camino e inmediatamente se detiene y dice, no, yo no debo de hacer esto. Y busca la fuerza del Espíritu Santo de Dios para qué, para no caer, para no pecar, para no ofender a los demás, para no hablar de los demás, porque recordemos que cuando ofendemos al prójimo, también ofendemos a Dios. Dice la palabra de Dios en un versículo, dice la palabra que cómo decimos que amamos a Dios a quien no vemos, si no amamos a los hermanos a quien sí vemos. Es difícil para Dios creer que tú lo amas si tú no amas a tu prójimo, si tú vives criticando, vives ofendiendo, hablando mal, hablando con otra persona de tu prójimo, ¿verdad que sí? Y inclusive maltratándote tú misma, maltratando, haciendo mal uso de tu cuerpo, haciendo mal uso de todo lo que tú tienes, ¿verdad? Haciendo cosas que a Dios no le agradan, con el uso de la ropa, mostrando más de la cuenta, haciendo cosas por ahí que a Dios no le, que a Dios, valga la redundancia, que a Dios no le agrada. Entonces, pues mis hermanos, el temor de Dios nos ayuda a mantenernos firmes en el Señor y a mantenernos enamorados de Él. El próximo don del que vamos a hablar, ¿te está gustando? ¿Verdad que sí? Yo espero que tú estés aprendiendo algunas cosas y que tú te abras a recibir esos regalos de esos dones y carismas que Dios tiene para ti. El quinto es el don de piedad. ¿En qué consiste el don de piedad? La piedad va de la mano con la misericordia. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo nadie le gana en piedad ni en misericordia. Una de las cualidades
más principales, si no la principal de Dios, es la misericordia, su corazón misericordioso, cómo se abre constantemente a recibirnos cada vez que caemos, cada vez que pecamos, cada vez que le ofendemos. Él nos recibe con los brazos abiertos y no nos pide cuenta, sino que lo que quiere ver es esa conversión profunda y verdadera que tú llevemos en cada una de las cosas que hacemos simplemente. Por eso el don de piedad nos permite acercarnos al Señor confiadamente. ¿De qué manera podemos nosotros acercarnos confiadamente? Pues a través de la confesión, ¿verdad? Cuando ofendemos a Dios, nos acercamos a Él, nos confesamos y quedamos limpios como la lana, como la nieve, como dice la palabra de Dios. También en la comunión, ¿verdad? Estamos participando de ese don de piedad. Cuando vamos al Santísimo, estamos con el Señor unidos. Y también cuando desarrollamos alguna misión, cuando tú ayudas a los demás, cuando tú te apartas de lo que a ti te conviene, de ese egoísmo propio que tenemos, cuando tú a veces nos olvidamos un poquito de nosotros y nos acercamos a los demás, cumplimos con una misión que nosotros pues nos encomendemos a hacer ayudas a otros, dádivas, etcétera. Ahí tenemos un corazón misericordioso como el de nuestro Señor Jesucristo y estamos haciendo uso de ese don de piedad. Algo que no quiero que se me escape es que a veces cuando vemos a una persona, a un indigente en la calle, una persona que no tiene posibilidades, que está tirado en los contenes, en las aceras, comiendo de los zafacones o que se droga, lo vemos en esas condiciones. A veces nos piden un peso o lo que sea y nosotros le decimos que no. Muchas veces decimos, ay, no, eso es para droga, que se lo quiere. Yo no voy a darle mi cuarto a este para que se lo tome de drogas. Déjame decirte que al principio yo pensaba igual y escuchando una prédica de un sacerdote, él dijo que eso no es cosa nuestra, tú y yo no tenemos que ver con eso, tú y yo tenemos que cumplir con dar la limosna que tenemos que dar, con ser misericordiosos, con aplicar la piedad como la aplicó la aplica nuestro Señor Jesucristo. Oh, pero el Señor nos recibe 70 veces 7, o sea, siempre, ¿verdad? Siente misericordia cada vez que tú y yo nos acercamos a Él. ¿Y por qué tú y yo tenemos que decir, ese no merece un peso, yo no voy a ser misericordioso con Él? No, no te toca a ti decidir, tú no eres juez ni yo de nadie. O sea, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer porque al final cada quien va a dar su cuenta, mi querido hermano. Entonces, tú y yo estamos llamados a ayudar a los demás, a ser compasivos con los demás. Así que si tú tienes el don de piedad, si tú eres compasivo con los demás, entonces tú te puedes medir qué tan misericordioso tú eres, cómo funciona ese don de piedad en tu vida. Tú puedes saber entonces si tú tienes verdaderamente el don de piedad o si tú no tienes el don de piedad. El don de piedad también nos acerca mucho a la oración, a tener un encuentro profundo con nuestro Señor Jesucristo. Y vamos ahora al don de fortaleza, ¿verdad? El don de fortaleza es un don muy importante también, señores. Y este don de fortaleza nos capacita para superar los momentos difíciles, los momentos ásperos, ¿verdad? ¿Cuántas cosas hemos pasado últimamente? Pérdida de seres queridos, relaciones rotas, pérdida de trabajos y nos desplomamos muchas veces. Pues con este don de fortaleza es que nos permite mantenernos de pie. También este don de fortaleza nos permite salir de muchas situaciones de pecado, de los vicios, de la soberbia a veces que tenemos, nos hace fuertes para seguir adelante. Y el Señor Jesucristo es el ejemplo maravilloso de este don de fortaleza, que Él cargó con su cruz, ¿verdad? Y con ello nos enseñó también a ser fuertes a ti y a mí, a cargar con nuestras cruces, venciendo todos los obstáculos. Pues vamos también al don de sabiduría, que es el don del buen gusto. A través de este don de sabiduría nos ayuda a saborear las cosas de Dios, a disfrutar de su palabra.
como dice el Salmo 34, capítulo 8, gustad y ved qué bueno es el Señor, ¿verdad? Todas las cosas de Dios son hermosas, son maravillosas y este don de sabiduría nos permite verdaderamente disfrutar y cogerle sabor a todo lo que se relaciona con el Señor. También nos ayuda este don de sabiduría a ver y comunicar las cosas de Dios tal y como Dios las ve. Y los demás perciben en ti que Dios es el centro de tu vida. Yo te pregunto, ¿es Dios el centro de tu vida? Entonces, si Dios es el centro de tu vida, eh, tú tienes el don de sabiduría. Pues vamos entonces a orar un poco para ya ir terminando, ¿verdad? Eh, de nuestro programa y vamos a pedir los dones del Espíritu Santo y también vamos a orar por algunos enfermos como Rosana Reyes, una bebé que se llama Isabela, por Luisa Rogelio, Yubelkis Mata, la familia de Víctor de Jesús que piden unión y amor entre ellos, Rafael Alberto Pérez Hernández, Samanda Ramírez Urraca, oramos también por Ania Matos Urraca, por Sandy Hernández, por Samira Altagracia Enríquez, por Deyanira Altagracia González Almanzar, oramos también por Isabel Paulino, por Zenobia Jiménez, por Fanuel, que ha sido operado de los hombros, por Rosa Acosta Arias, por un joven que se llama Tomás, por Virginia Montilla, por la señora Marvina, por doña Pimpa, que ya le cortaron una pierna, por Fortaleza, por Dulce Guerrero, por Marileida Vázquez, por Rafaelito Hinoa, Ana Batista, Guadalupe Acosta, por Arelis, por Yaritza, por Grace Scarlett Viloria, Manuel Mejía, por María Martínez y su viaje que va a hacer para que todo esté bien con su hijo allá en la Armada, por Noemí Espinal Arias, Magalis Hernández, Guadalupe García, Mariana de la Cruz, por Betania Altagracia Hernández Rivas y esos proyectos que el Señor tiene para ella. Por Analia Viloria, una niña de 8 años, para que el Señor le dé inteligencia y deseos de estudiar. Y todas esas personas nos piden que oremos por diabetes, por cáncer, por el problema de hígado, por paz y comprensión, por quistes de ovario. Algunos están operados y por su recuperación, alergias, por mielitis tropical, epilepsias, colon irritado. También oramos por dolores de cabeza, por vértigos, artritis reumatoidea, osteoporosis, el mal de Parkinson que tienen algunos de estas personas, apendicitis, depresión, miedo y ansiedad. Y todas las intenciones que están también, por las cuales tú estás padeciendo. Yo te invito en este momento que tú empieces a abrir tu corazón y pedir los dones del Espíritu Santo para que también el Señor pues empiece a derramar sanidad en tu vida. Abre tu corazón en este momento y escuchando un poco la canción, vamos a ir adentrándonos en estos 3 minutos que nos quedan para orar por ti. El Señor tiene poder y Él quiere sanarte, Él quiere liberarte y Él quiere darte los regalos de sus dones y carismas para fortalecerte en este camino. Ven Espíritu Santo de Dios una vez más. Ven con poder, ven a sanar, ven a liberar, ven a restaurar, Espíritu Divino. Ven Espíritu de Dios y ven y derrámate. Visita a cada una de las personas que están en este momento en sus casas. Ven y llénalos de ti. Tú tienes todo el poder. Tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre. Oh Espíritu Santo de Dios, ven en este momento y derrámate con poder. Pasa tus manos sanadoras sobre cada una de las personas que está enferma. Cada una de esas personas que piden oración, mi Señor y mi Dios, mira cómo ellos creen en ti, Señor Jesús. Te decimos que creemos en ti, pero sobre todo que te creemos a ti, Espíritu Santo de Dios.
Ven con poder a nuestras vidas. Ven y derrama tus dones y carismas. Ven y capacítanos, Espíritu Santo de Dios, para vivir esa vida plena que tú nos has traído. Oh, ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Divino. Ven y derrama. Derrámate con poder, Espíritu de Dios. Derrámate en este momento. Toma dominio y control, Espíritu Santo de Dios. Toma dominio y control de cada una de estas situaciones. Toma dominio y control de cada una de las enfermedades. Toma dominio y control de cada una de las necesidades. Ven, Espíritu de Dios. Ven con poder. Ven y llena tu pueblo, Espíritu de Dios. Te necesitamos de ti. Ven y paséate. Y pasa tus manos sanadoras sobre cada una de las situaciones, sobre cada uno de los órganos enfermos de nuestros hermanos. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven y toma dominio y control. Sé el bálsamo que nuestros hermanos necesitan para seguir adelante. Sé esa pastilla que ellos necesitan para calmar su dolor. Oh, Espíritu Santo de Dios, sigue derramándote en este momento. Visítalo a todos los que están conectados, a todos los que se van a conectar en el transcurso del tiempo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias por tu amor. Gracias por tu poder. Gracias por tu misericordia. Gracias. Gracias por darnos vida. Gracias por derramar tus dones y carismas sobre cada uno de nosotros. Muchas gracias. Te amamos, Señor. Creemos en ti y nos confiamos en tu poder y que tú escuchas nuestras oraciones. Llena de paz todo mi ser. Gracias. Y dame las fuerzas. Gracias. Wow, queridos hermanos, pues qué bendición esta noche, ¿verdad? No sé cuántos regalos tú recibiste. Y como decía nuestro padre Emiliano Tardif, de la Escuela de Evangelización Juan Pablo II de República Dominicana, donde yo me formé, él decía, pide todos los dones del Espíritu Santo, pide el paquete completo. Así es que, mi hermano, ahora que se acerca Pentecostés, pide el paquete completo de los dones del Espíritu Santo de Dios para que tú puedas hacer uso de ellos. Así es que gracias, mis hermanos, por tu conexión, por estar con nosotros, compartir y seguir creciendo en la fe cada día, pues poniendo nuestro granito de arena. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo programa. Bye bye.